El siguiente ejercicio nos dice, en un triángulo equilátero ABC se trazan la mediana BM y la semicircunferencia de diámetro BM, tal que la semicircunferencia y el triángulo equilátero están contenidos en planos perpendiculares. Si P es un punto de BM, tal que la medida del arco PM es igual a 53 grados, halle la medida del diedro PABM. Veamos la solución. Nos mencionan que en un triángulo equilátero, de un triángulo equilátero ABC y de una semicircunferencia de diámetro BM, donde BM es la mediana del triángulo equilátero. Entonces, en la base vamos a dibujar el triángulo equilátero ABC. Y nos dicen que en ese triángulo vamos a trazar la mediana BM. Mediana BM, si es mediana, 2 rayas y 2 rayas. Pero como el triángulo es equilátero, esa mediana viene a ser todas las líneas notables, vendrá a ser altura y también es bisectriz. Si es bisectriz, 30 grados. Como el ángulo en B es 60 grados por ser triángulo equilátero, cada ángulo resulta igual a 30 y 30. Luego nos dicen la semicircunferencia de diámetro BM. Entonces ahora vamos a dibujar la semicircunferencia de diámetro BM. Entonces ahí tenemos a la semicircunferencia de diámetro BM, tal que, entonces colocamos por dato, mencionan que la semicircunferencia y el triángulo equilátero, entonces el plano que contiene a la semicircunferencia de diámetro BM es perpendicular al plano que contiene al triángulo equilátero ABC. Y nos dicen que P es un punto de BM, tal que PM es igual a 53 grados. Entonces aproximadamente vamos a tomar el punto P. Aproximadamente ubicamos el punto P de tal manera que todo el arco PM es igual a 53 grados. Entonces nos preguntan, hay la medida del diedro PABM. Entonces para poder hallar ese ángulo diedro, recordando un poco de la parte de la teoría, sabemos que el ángulo diedro es aquel ángulo formado por dos perpendiculares. En otras palabras, siempre el ángulo diedro debemos recordar por la definición de ángulo diedro que es la abertura entre dos semiplanos. ¿Y cómo se dibuja? Mediante dos perpendiculares. La primera perpendicular debe ser a partir de P hacia el segmento AB y la segunda perpendicular a partir de M. Entonces veamos, las dos perpendiculares también deben caer sobre el segmento AB. Entonces colocamos, nos preguntan por el diedro PABM. La arista común viene a ser el segmento AB. Este segmento AB es la arista común donde deben caer las dos perpendiculares. Entonces, a partir de P vamos a tomar la primera perpendicular hacia el diámetro BM. Entonces trazamos la primera perpendicular hacia el diámetro BM. 90 grados y colocamos que ese punto sea el punto N. Entonces, a partir del dato, si este segmento es perpendicular al segmento BM y como los dos planos son perpendiculares, entonces nosotros podemos concluir que el segmento PN va a resultar perpendicular a todo el plano
que contiene al triángulo equilátero ABC. En particular, va a ser todas las rectas contenidas en ese plano que pasen por el punto N. Entonces, a partir de N, ahora nosotros trazamos una perpendicular al segmento AB, porque estamos buscando dos perpendiculares que caigan al segmento AB. Entonces, a partir de N, trazamos una perpendicular, 90 grados. Entonces, como el segmento NP es perpendicular a todo el plano, en particular va a ser perpendicular al segmento NQ. Y colocamos que este punto sea el punto Q. Entonces, a partir de nuestro dato, concluimos que el segmento PN era perpendicular a todo el plano que contiene el triángulo equilátero ABC. Entonces, en particular, ese segmento es perpendicular. En particular, el segmento NP es perpendicular al segmento QN. Entonces, este ángulo es 90 grados. Entonces, se ha formado nuevamente el teorema de las tres perpendiculares. Se observa primera perpendicular, segunda perpendicular. Por el teorema de las tres perpendiculares, si nosotros unimos el punto P con el punto Q, necesariamente este ángulo va a ser igual a 90 grados. Entonces, como segundo paso, por el teorema de las tres perpendiculares, se observa que PQ es perpendicular al segmento AB. Entonces, ya se puede observar que sobre el segmento AB tenemos dos perpendiculares. La primera, trazada a partir del punto N, y la segunda es perpendicular por el teorema de las tres perpendiculares. Por lo tanto, el ángulo diedrio es este ángulo de medida X. Y X pertenece a todo este triángulo sombreado. Entonces, ¿qué buscamos? Una relación entre hipotenusa y cateto. Entonces, para poder hallar esa relación entre hipotenusa y cateto, veamos lo siguiente. Según la pregunta, las dos perpendiculares deben ser trazadas desde el punto P, la primera, y la segunda debe ser trazada desde el punto M. ¿No es cierto? Claro. Pero hay un detalle, que si nosotros unimos, o sea, nosotros teníamos que el punto P era perpendicular, trazábamos una perpendicular hacia BM. Pero si a partir de M nosotros unimos con Q, este ángulo no va a ser 90 grados. Entonces, como no es 90 grados, nosotros tomamos un punto de referencia. El punto de referencia es el punto N. Ese punto se debe encontrar en el mismo plano que el triángulo ABC. Entonces, el ángulo diedrio necesariamente es ese ángulo de medida X. Entonces, para poder encontrar la relación entre hipotenusa y cateto, veamos. En la base, nosotros tenemos triángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces, vamos a colocar que la hipotenusa sea de longitud 2A. Hipotenusa de longitud 2A a 30 grados se le opone el cateto A. Y cuando nosotros unimos el punto B con el punto P, necesariamente este ángulo es igual a 53 medios.
como todo el arco PM es igual a 53 grados, necesariamente el ángulo de blanco, este ángulo va a ser igual a 53 medios. 53 medios pertenece a este triángulo rectángulo donde uno de los catetos resulta igual a 2A. Entonces a 53 medios se le opone el cateto de longitud A. Entonces se observa que el triángulo rectángulo de vértice QNP es un triángulo notable de 45 grados porque ambos catetos tienen la misma longitud. Entonces diremos que X es igual a 45 grados. Sería la respuesta. La clave C.